buenas noches y bienvenidos al debate de Popular Televisión. ¿Cree usted que definitivamente hemos salido ya de la situación de crisis en la que nos hemos venido encontrando? ¿Cree que la creación de empleo de la que se habla es algo permanente, una evolución más positiva, creciente y por tanto estamos en una situación de satisfacción? ¿Lo nota usted en su economía, en la de su familia o la de su empresa? ¿O por el contrario es de los que piensa que seguimos encallados en el mismo problema de hace muchos años y que modificaciones o medidas económicas puntuales no sirven para nada, sino que debe haber un cambio radical en la política económica? La verdad es que hay respuestas para todos los gustos cuando vemos los medios de comunicación, la prensa, la televisión, y desde luego, sin duda, más mensajes vamos a recibir de los partidos políticos en estas próximas fechas, teniendo en cuenta que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones municipales y autonómicas y un poquito después tan solo las generales, y cada uno nos mandará los mensajes que creen más convenientes sobre críticas y propuestas en materia económica. Nosotros vamos a intentar esta noche con 4 invitados, con 4 expertos, con 4 personas que no son representantes de partidos políticos, sino que son profesionales del ámbito de la economía, analizar qué se dice y quién lo dice. Seguramente con ello saldremos de algunas dudas, es al menos lo que pretendemos. Les presento a continuación al decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, a Ramón Madrid. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y además invitado aquí justo el día después de que ayer presentara el barómetro que ha elaborado el Colegio de Economistas, así que nos va a servir un documento que nos va a servir para comentar algunas de las conclusiones que ustedes han obtenido. Muchas gracias por venir. Con esa intención lo hacemos, ¿eh? Vamos el que sirva a analizarlo. Nos acompaña también el vicedecano del grado de ADE, de Administración y Dirección de Empresa de la Universidad Católica, Gonzalo Guandosel. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Un placer contar contigo esta noche. Estoy en casa. Está también con nosotros Diego de la Cotera, es auditor y asesor fiscal, director de Auren Abogados en la región de Murcia. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Encantado de contar Encantado de nuevo con Diego de la Cotera. Y también nos acompaña Javier Navarro, que es presidente de ADIMUR, la Asociación de Directivos de la región de Murcia. Javier, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Con los otros 3 invitados ya han estado en alguna ocasión en este plató. Javier se incorpora. Gracias por venir y aceptar la invitación. No, gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Yo decía, este es el informe que tan solo ayer Ramón Madrid, con otros compañeros del colegio, presentaba a los medios de comunicación, del que han trascendido fundamentalmente 2 cosas. Yo imagino que los medios siempre los reducimos al máximo porque no hay más remedio, pero que son muchas más las conclusiones. Pero cuando se hacen encuestas en la calle, la opinión pública, se habla fundamentalmente de las cosas que preocupan a los ciudadanos sobre economía y empleo y sobre corrupción. Ustedes parece que han puesto también el dedo en esos 2 aspectos, en el tema de la creación de empleo, de cómo estamos, qué perspectivas hay y cómo influye en ello la corrupción. Pero claro, que lo digan los economistas, pues evidentemente hay una reflexión, digamos, profesional en su ámbito al respecto, que lo hace, si acaso, pues mucho más especializado e interesante. ¿Por qué? ¿Por qué ligan ustedes un concepto al otro que a nivel nacional, en toda España, seguramente son conclusiones similares, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, vamos a intentar explicarlo fácilmente, lo cual es ya difícil, valga la expresión. Lo primero, el barómetro tiene 14 cuestiones, no hemos planteado solo esas 2, tiene 14, de las cuales 12 son estructurales, que le llamamos nosotros, las llevamos durante 8 años y medio, llevamos, este es el barómetro número 17, y porque tiene carácter semestral y tenemos una tendencia y una evolución histórica para saber cómo van funcionando determinados indicadores, tales como la financiación, como la satisfacción de las personas, como la situación económica, la demanda de vivienda, la demanda de consumo y tal. Y luego tenemos 2 preguntas, 2 cuestiones que son exclusivamente que le denominamos coyunturales, que solo tiene un barómetro determinado por cuestiones de oportunidad. Entendíamos que en esta ocasión el desempleo, por llamarlo de esa forma, no llamarlo la no creación de empleo, no llamarle paro, era muy importante porque las magnitudes económicas estaban dando en positivo, ya se hablaban en positivo, y en cambio el desempleo disminuía, pero seguramente no lo que nadie quiere. Todos queremos que disminuya muchísimo más y que se cree mayor empleo. Y otra era la corrupción, no porque haya más corrupción o menos corrupción, sino porque desde el año 2012 al 2014, una de las cuestiones de las debilidades que han ido planteando los compañeros en este barómetro es la corrupción. Ha pasado
a ser la número 2 como debilidad regional, la primera el desempleo y la segunda a larga distancia la corrupción. Y nos llamó la atención y pensamos que había que estudiarlo de una forma, si no científica, sí objetiva, al menos no influenciada políticamente. Y desde luego no ligamos la corrupción al desempleo exactamente. Nosotros ligamos la corrupción a una serie de factores, ¿no? De efectos adversos que llamamos. El primero de ellos es la marca, es decir, la marca España, la marca Murcia, la marca que queramos, el estar en un estado de corrupción, que no se trata tanto de que haya mucha corrupción como que la percepción que tiene el consumidor o el contribuyente, depende del ámbito que nos movamos, es de corrupción. Comentábamos antes sin micrófono abierto, a micrófono cerrado, de que quizá es malo, o seguramente es malo, según los compañeros decían, ¿no?, el que todos los días nos desayunemos con alguna noticia de estas, ¿no? Pero nosotros lo decíamos y creo que lo hacemos en positivo. ¿Por qué denunciamos este tema? Porque entendemos que la justicia tiene que ser más rápida, más ágil, ser ejemplar. Es decir, el peso de la ley tiene que caer en todo. El que defrauda tiene que pagarlo, se dice normalmente, ¿no?, el que la hace la paga, pero tiene que ser muy rápido, si no la justicia realmente no es buena. Y en este caso nosotros entendemos, no por temas políticos, sino por temas en generales, tenemos el tema del famoso banco HSBC, que aquí se puede decir, ¿no?, porque en España tiene poca influencia, y otra serie de países y una serie de cosas que han surgido en los últimos meses, que al final lo que nos indican es que la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de los políticos, es patrimonio de la humanidad, podríamos decir ya, porque parece que la corruptela, si no generalizada, porque no se puede generalizar, sí es la noticia que nos invade diariamente. Es decir, políticos seguramente habrá un 99% o un 90% que no sean corruptos, pero esos políticos que trabajan el día a día no se informa de ellos, ¿no? Lo que los medios de comunicación tienen, no sé si para bien o para mal, yo pienso que una de sus labores es denunciar, ¿no?, los errores que hay, pues denunciar a los corruptos, ¿no? Pero no se trata tanto de centrarlo en el tema político, sino centrarlo en general. La corrupción es mala porque genera economía sumergida, genera desánimo en el contribuyente, genera una serie de efectos que son perniciosos para la economía, pero la economía entendida como un bien social, ¿no? En tanto que haya corrupción, yo entiendo, salvo que mis compañeros me corrijan, que no podremos avanzar lo que queremos avanzar, con independencia de que la situación de crisis la motiven otra serie de factores, ¿no? Diego, sobre esa primera reflexión, el decano. Hombre, la situación actual de hablar tanto diariamente de la corrupción influye totalmente en el tejido empresarial y diría más en la sociedad, porque desanima, tiene un efecto negativo. Y tú, cuando estás soportando una presión fiscal concreta, que es la que soportamos los murcianos, que tenemos la autonomía, tenemos nuestra entidad local, el ayuntamiento que sea, y encima la nacional, y esto no es ejemplarizante, esto lo hemos comentado en otros debates, esto desanima, o sea, deja a la gente totalmente en una duda, es decir, yo tengo que contribuir a que estos dilapiden, a que estos gasten, a que estos se corrompan, de una situación. Y un tema tan antiguo como la historia de la humanidad, ya se lo preguntaban los fariseos a Jesús, decir, oye, ¿dinero para quién es? ¿Para el César o eres tú? Y esto, el hombre está hecho para hacer el bien, y cuando tú ves que en tu entorno pues hay corrupción, hay paro, hay violencia, hay desánimo, entonces al final el hombre se convierte en un egoísta y lo que quiere es sobrevivir, y estos que se van con el dinero fuera lo que buscan es sobrevivir con su fortuna sin que alguien les quite el trozo que corresponde para el resto, ¿no? Y esta es la situación, así dicho en general, luego en lo práctico, en lo local, pues podemos profundizar más adelante en el debate, ¿no? Pero en Murcia estamos duros. Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que la corrupción afecta al desánimo interno, afecta al movimiento económico nacional, porque produce desánimo y, sobre todo, como ha dicho Ramón, economía sumergida. Lo que no estoy tan de acuerdo, por la interpretación que he visto esta mañana en la prensa, es que afecta tanto a la imagen exterior, tanto de España como de Murcia. O sea, yo creo, realmente hace poco ha estado aquí el decano de la facultad de la Universidad Bonn, alemana, y cenando el otro día con él me decía que realmente en Alemania, España, no se tiene la imagen de que sea un país corrupto ni que la corrupción domine más de lo que puede dominar incluso en Alemania, ¿no? Además lo hemos visto, también hoy han salido las cifras de exportación, que la región de Murcia ha crecido un 11,6% en exportación, ya es el 35% del PIB frente al 23% nacional, es decir, que la imagen de la región en el exterior, que es la que nos lleva a vender los productos que nos están sacando de alguna manera de la crisis, es el motor que está tirando en los últimos
meses, yo creo que no se ve afectada por la corrupción por lo mismo que ha dicho Diego, porque es un tema, y Ramón, es un tema casi de la humanidad. Todo el mundo asume que hay un porcentaje de corrupción y que lo va a haber en cada país. Lo que sí que es cierto es que internamente, claro, afecta mucho porque desanima. Resulta que aquí todos tenemos que pagar para que se pueda mantener el estado del bienestar social y resulta que hay gente que son los que más tienen, pues que de alguna manera tienen dinero y recursos para poder evadir una parte de su fortuna, ¿no? Y sí, yo creo que eso es lo que desanima bastante. Javier. Yo creo que es un síntoma de salud, ¿no? de la sociedad, que la sociedad civil plantee en un momento de crisis especialmente complicado para mucha gente, el que no está dispuesto a aceptar actitudes o comportamientos que no son éticos, yo creo que es bueno. Que lo que no se debe entender eso es como una enmienda a la totalidad, o sea, lo que los últimos 40 años de España es un milagro español y es un milagro que hemos hecho entre todos. De ahí a que una sociedad sana como la nuestra diga que hay comportamientos que no le gustan, me parece un síntoma de salud. O sea, lo triste sería que nos acostumbráramos a que hubiera comportamientos que yo creo que no son estructurales, pero que sí pueden, que son peligrosos, que generan desasosiego, que generan una frustración importante. Una sociedad sana debe decir, oye, esto no me gusta y esto se puede reformar. La justicia tiene que actuar rápido, no debe haber procedimientos 7 años abiertos, 5 años abiertos, no tiene sentido, procedimientos que no son muy complejos y en general no lo son. Entonces, incluso hay que plantear, ese es el último espacio de la corrupción, ya cuando el juez tiene que intervenir es cuando la corrupción ya se ha producido. Tiene que haber aspectos de sensibilización y para eso es bueno que desde todos los ámbitos, desde el ámbito político, desde el ámbito ciudadano, se diga que no nos gusta esa actitud, ¿no? Se tienen que plantear elementos fiscalizadores y si algunos no funcionan, pues se van reformando, que es un poco lo que se va planteando. Yo creo que es un síntoma de salud y que lo que no se debe interpretar, porque creo que no sería sano, es una enmienda a la totalidad, porque no lo es, porque ni la corrupción, como decía, está generalizada, ni es una minoría y es una actitud reprobable, como muchas actitudes reprobables, y es bueno que se comenten las actitudes que no son sanas, ¿no? Que no nos ayudan a avanzar. Hay algunos indicadores positivos que se reflejan en ese documento, que también han aparecido últimamente en los medios de comunicación y que algunos políticos, lógicamente, quienes están en el gobierno, los ponen muy de manifiesto, ¿no? Hay otros que tal vez sean muy diferentes. Me gustaría analizar algunos de ellos. Yo no sé si pueden servir de ejemplo. Hace unos días, la subida salarial pactada en enero alcanza el 0,63. A nivel nacional, la venta de viviendas en 2014 ha subido un 19%, aunque aquí en la región de Murcia no es el caso. Bueno, en concreto el precio de las casas de segunda mano ha caído más que en el resto de España. Son algunos ejemplos, seguro que hay algunos más. ¿Por qué no nos cita 3, 4 ejemplos de indicadores que apuntan a que esto está cambiando o no está cambiando? Hay muchísimos indicadores que anuncian que está cambiando. Otra cosa es que en el ínterin, como nos pasó en el 2011, bueno, pues hay temas geopolíticos que se le llaman, ¿no?, que puedan afectarnos. Pero ahora mismo el grado de satisfacción económico personal de los encuestados, estamos pensando en la población sobre la que se hace la encuesta, son todos los colegiados de la región de Murcia, indica que la mayoría están pasando de posiciones desfavorables a posiciones favorables. Y con una perspectiva además positiva de cara al futuro. Claro, la evolución es positiva, inclusive podría decir que por primera vez desde 2007, porque el barómetro hay que recordar que el primer semestre del 2007 ya avanzó sobre la crisis, ya daba perspectiva negativa en la evolución, aunque algunos políticos tardaron más de un año en reconocerlo. Así habla de que la economía nacional apunta que el próximo 6 meses va a aprobar ya con un 5,11, la murciana apunta en un 4,89, quiero decir, habla de cosas de ese tipo, habla de que la financiación de las entidades financieras, aun siendo mayoritariamente se piensa que está igual la situación, ¿no?, financiera, en un 50% aproximadamente, pero de las posturas que antes decían que era peor la situación financiera, el acceso a la financiación, que era un 30% aproximadamente, en esta ocasión hay un 40% ya que opinan que el acceso a la financiación ha mejorado en los últimos 6 meses. ¿Pero qué motivos hay concretos? ¿A qué se agarran ustedes para decir que tienen esa conclusión positiva? Porque la percepción que tiene el profesional, como nuestro compañero Diego, que está contemplando día a día el mundo empresarial, claro, o Javier y tal, pues dicen que su cliente o su
colaborador, pues tiene un acceso mayor a la financiación. De hecho, los productos financieros que hay en los últimos 6 meses, yo creo que compartiremos todos que desde el 2007, desde diciembre de 2007, enero de 2008, no existían. Es decir, estamos volviendo a la captación de clientes, es decir, la banca está captando clientes, cosa que desde primeros del 2008 no se conocía, ¿no? Entonces, hay indicadores que sí que dicen que esto está mejorando. Otra cosa es que tampoco hay que echar la campana al abuelo, porque la economía real, para que llegue, es decir, para que llegue a la familia, a la economía doméstica, donde va a tener más empleo o va a ganar algo más va a poder llevarse alguna retribución mayor, ¿no?, de la que se lleva últimamente a casa, pues tiene que pasar un tiempo, porque estamos ganando mucha competitividad en base a la disminución de salarios y tal. Eso, desgraciadamente, que es lo que estamos pagando, esa parte social, desgraciadamente, para que redunde, como bien decía antes Gonzalo, las exportaciones, por ejemplo, tendrá que ser a nivel de exportar mucho más, de cifra de negocio. Pero si no podemos, por decir, como va bien, pues contratamos más. Entonces perderemos esa competitividad que hemos ganado en base a ese esfuerzo que ha hecho la masa social, que es la que seguramente es la que ha pagado muy caro esta reconversión, ¿no? De todas maneras, ya hay signos claros. Es decir, por ejemplo, en el último trimestre del año se ha crecido al 0,7% del PIB, con un ritmo del 2% que se ha situado en 1,4% de crecimiento del PIB al final del año. Y lo más importante es que con esa tasa de crecimiento se ha creado empleo. En España nunca se había creado empleo por debajo del 2%. Es cierto que la crisis fue tan dura que ahora pues parece que ha sido suficiente con esa tasa del 1,4% para crear empleo. Lo que se dice siempre del traslado de las cifras macroeconómicas a las microeconómicas, pero es que eso siempre ha sido en los dos sentidos. Cuando empezó la crisis empezó a mitad del 2007 y no se sintió realmente en los bolsillos hasta mitad del 2009, que fue cuando alcanzó el pico. 2 años. Pero claro, y en aquella época algunos políticos utilizaron ese retardo de 2 años para negar la crisis. Y ahora utilizan ese mismo retardo para negar la salida de la crisis. Es decir, la salida se está produciendo. Y además ya aprovecho para... Además de que estamos saliendo gracias a las exportaciones, que ya llevamos 2 años o 3 con eso, que nos ha ayudado la debilidad del euro, está claro, es decir, que ha pegado un bajón tremendo. Yo lanzo también, o quiero lanzar, pues una lanza a favor del sector de la construcción. Es decir, el sector de la construcción está claro que la burbuja se debió a ese sector, llegó a ocupar un 14% del PIB, se hicieron muchas actuaciones que no estuvieron bien hechas, se construyó donde no se debía, etcétera. Pero si tú no puedes cambiar tu modelo productivo en 2 años, ni en 3 años, ni en 4 años, si tú quieres salir del agujero donde has entrado, tienes que seguir tirando de la locomotora que te ha traído hasta aquí. La construcción ya se ha situado en un 6% del PIB, ha subido. Los valores normales yo creo que tienen que estar alrededor del 9 o el 10%, no el 14%, por lo cual hay que hacer actuaciones que recuperen ese sector. No hablo del residencial, pero sí la construcción industrial, la construcción, la restauración, otras áreas de la construcción, porque nos guste o no nos guste, es el motor que nos ha traído. Por eso yo creo que buena noticia la ley del suelo y de la vivienda que está en marcha en el Gobierno Nacional, o el libro blanco de la construcción que se va a hacer. Es decir, no podemos demonizar tampoco la máquina que nos ha traído hasta aquí. Evidentemente hay que evitar los abusos que se han hecho, pero hay que tirar de ese carro y de las exportaciones y de todos aquellos nuevos modelos que podamos poner en marcha. Lo que pasa es que, Diego, cuando se habla de estos datos o de estos indicadores positivos y luego se ven las cifras de empleo y se dice, bueno, pues en vez de un 24%, ahora ya tenemos un 23,6%, que las lee pues, en su casa con familiares en paro, pues es desesperante. O yo, que vengo del juzgado esta mañana, de defender un informe para una regulación de empleo, un ERE. Es decir, los datos macroeconómicos son reales, son constatados. Por ejemplo, el sector de la construcción se consolida, pero claro, tú esto lo dices en mi ciudad de residencia, en Cartagena, y nos entra la risa floja. Porque dice, bueno, la construcción aquí no se consolida el que está trabajando todavía restaurando el terremoto de Lorca, o el que está trabajando en una obra pública en un país del norte de África, porque la empresa constructora tradicional desaparecida, missing. Pocas obras de reparación y mucha gente en el paro. Apuntabas tú, y se lo has preguntado a Ramón, el tema del crédito. El crédito es verdad que ha vuelto al mercado dinero disponible en la banca para empezar a financiar. Pero como dice el titular justo debajo del barómetro hoy del diario La Opinión, es un crédito selectivo. Yo traduzco, selectivo no, que la banca hace bien su trabajo. No le da a cualquiera a cualquier precio, sino que ahora exige garantía. Cosa que no se hizo en los últimos 10 años. Cuando empezó nuestra querida crisis en el 2007,
se regalaba el dinero con una facilidad, ya que ibas tú a pedir, pues ya te daban para eso y para 20 cosas más, que eso es lo que estamos pagando ahora. Soy optimista, como decía Gonzalo. A mí lo que opinen los alemanes sobre si somos corruptos, un país de fiar o no, la verdad es que en mi economía real, en la economía del que nos estará viendo, tampoco afecta tanto lo que opina el alemán. Claro. Es que todos los días tú tienes que luchar para sobrevivir en una empresa, en un mercado. Y las condiciones no son favorables. Hoy no son favorables. Las reales, las del día a día, las de la pyme. En Murcia somos pyme. En Murcia no tenemos estructura. El sector agroalimentario tira con la exportación, pero no vivimos todos los murcianos del sector agroalimentario. Por desgracia, el sector industrial, que también tira mucho en la exportación, tampoco da tantos puestos de trabajo como daba antiguamente. Entonces tenemos un paro, que yo hace poco leía a un concejal de Cartagena quejándose de cómo subía el paro en el sector de hostelería y no lo entendía. Como abriéndose tanto negocio de hostelería, que es lo que está de moda. Hace muchos años eran los videoclubs, ¿te acuerdas, Ramón? Abríamos videoclubs en cada esquina, ahora abrimos bares en cada esquina. No sé por qué, la crisis terminamos con la hostelería, como que el recurso para ocupar mano de obra. Pero no se ve realmente que descienda el paro, el desempleo. Al empresario le cuesta mucho trabajo llegar a la financiación. Y entonces, cuando las grandes compañías no tiran, las pequeñas estamos en crisis, pues yo no es que sea pesimista, pero todavía no veo. En el barómetro sí, no estamos tan mal como estábamos hace 2 años, es cierto, es que cuando uno lucha y se entrena en luchar y en sobrevivir, adquiere confianza, seguridad en sí mismo, pero lo hemos pasado muy mal y todavía no vemos el horizonte. Yo particularmente, en mi opinión... Javier, que está en una organización donde agrupa a directivos, ejecutivos de empresa, ese crédito fluye, no fluye, hay dificultades, a corto o medio plazo puede producirse una mejora del empleo en base a los números que gestionáis en las empresas. Sí, vamos a ver, yo respecto al crédito sí soy optimista, yo creo que está mejorando. Prudentemente, Basilea III le hace daño a las entidades financieras porque les hace los activos ponderados por riesgo y se están aplicando Basilea III, tenían unos plazos para aplicarse y se van a aplicar mucho antes y eso va a hacer unas entidades financieras más solventes, probablemente más anticíclicas, pero les está afectando. Ahora, yo creo que está mejorando la actividad crediticia y que va a mejorar mucho más. Yo creo que el Banco Central Europeo está ahora mismo tiene una actividad muy expansiva y está lanzando mucho dinero a los mercados y ese dinero está llegando a los bancos comerciales y los bancos comerciales tienen que moverlo. No lo pueden mover a coste cero, pero yo creo que se está moviendo y bueno, pues cuando vamos hablando, también nosotros somos parte de CEDE, la Confederación Española de Directivos, la preside Fainé. Hace un par de semanas estábamos con él y íbamos hablando de esa evolución y estaba también John Scott, el presidente de KPMG, y también veía que ese proceso se está dando. Y en cuanto a la economía, yo sí soy más positivo. Hemos terminado el año 1,4. Claro, si miramos la foto estática con los decalajes que hay, no se puede decir, no es que no estemos bien, estamos muy mal. O sea, un 25% de paro es un drama familiar, personal, todos tenemos amigos, o sea, no se escapa nadie. Con un paro juvenil cercano al 50%, eso es un drama, eso no es un parámetro económico, eso es un auténtico drama. Ahora, igual que a veces hay tormentas perfectas, yo creo que ahora en algunos aspectos estamos como con el buen tiempo perfecto, en el sentido de macro internacional. Si nos vamos al quantitative easing que está haciendo el Banco Central Europeo, está poniendo mucho dinero en Europa y lo ha parado Estados Unidos. Baja la fortaleza del euro, nos está ayudando a las exportaciones. Las exportaciones de Murcia han subido un 11,6 y probablemente es un buen momento para ganar competitividad vía tipo de cambio. Todo eso parece muy macro, pero eso significa que, y en importaciones que también han subido, una parte importante eran bienes de equipo. Eso quiere decir que hay industriales que están comprando maquinaria para producir, porque ven que está subiendo las exportaciones o el consumo. El Banco Bilbao Vizcaya acaba de lanzar sus previsiones para el año, las ha subido del 2 al 2,7 y pone a Murcia en el 2,7 también. Yo creo que siempre vamos un poquito por detrás, porque nuestra estructura es más de microempresa y entonces las tractoras siempre son las grandes empresas, son las que recogen antes estas tendencias macro, estos grandes enchufes de liquidez de los bancos. Pero esas grandes empresas, esas empresas tractoras, tienen muchas desde industria auxiliar, servicios, y todo eso cala. Y eso que parece muy macro son
empleos. O sea, eso, el tener un dólar barato a la hora de exportar significa que vamos a tener gente trabajando, puede ser que en Sabic, o puede ser que el petróleo lo tenemos a $50. Eso es parte de ese buen tiempo perfecto, porque parece ser, no sabemos cuánto va a durar, pero parece que en un entorno de 70, 80 dólares, ese es bastante sostenible, porque a nivel mundial no hay unos grandes demandas de crudo y porque se activan todos los sistemas de hidrocarburos no convencionales de Estados Unidos y otra serie de países, y va a hacer que el entorno de 80 dólares parece que es un entorno estable, que está muy lejos de donde estábamos hace un par de años. Parecen cifras muy macro, pero todo eso significa que las empresas pueden costearse productos, los derivados del petróleo, que pueden vender un poquito más competitivos fuera de Europa. Todo eso son puestos de trabajo. Yo sí soy optimista. Yo, de todas maneras, aun a riesgo de que mis amigos Ramón y Diego me acusen de ser un profesor universitario teórico, sí que soy muy positivo, es decir, soy extremadamente positivo. Ahora veremos por qué Estamos esa acusación. en la línea correcta, estamos creciendo. Evidentemente hay un paro elevado, pero vamos a ver, hay un tema importantísimo que no podemos olvidar. Uno de los elementos fundamentales de esta crisis que hemos tenido en los últimos años ha sido el abandono escolar. Es decir, tenemos una población en paro que no tiene apenas formación, y esa que es un porcentaje importante, y va a ser muy difícil colocarla, porque abandonaron sus estudios al borde de un trabajo bien remunerado. El 60% de los parados juveniles solo tienen acabada la primaria. Bien, esa 60%. población Y va a ser... 50% de los parados Claro, totales. entonces no podemos ser tampoco ilusos. Esa parte de la población es muy difícil que se coloque. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que hacer, primero, luchar contra la desigualdad, políticas activas de desempleo y, sobre todo, de acceso a la formación de todo ese porcentaje que dice Javier, que es muy importante. No va a bajar un trabajo para gente que no tenga una formación determinada y que exija el mercado. Por lo tanto, ahí tenemos que centrarnos. Pero evidentemente, aunque tengamos un porcentaje de paro muy alto, yo sigo diciendo que la situación en la que estamos es muy positiva y vamos en el buen camino. Pero no podemos dejar de trabajar en políticas activas de empleo. Si Diego me deja por alusiones... Sí, Sí, pero por Os he alusiones. aludido a los dos. Por eso digo, si Diego me deja por alusiones... Gano primero. Yo diría que, bueno, comparto lo que has dicho, por supuesto. Hay que pensar también, por lo que decía Diego, de que el empleo que se va a crear en los próximos años no es un empleo de las características del empleo que teníamos con anterioridad. Eso hay que pensarlo y tenerlo muy claro. Es decir, el que esté pensando que el empleo va a tener la estabilidad que tenía en otros años y en otras épocas está totalmente equivocado, porque la economía no va por ahí, ¿no? Eso lo quería decir cuando lo ha comentado Diego, y quería decir también, hablando por el tema del talento, ¿no? Porque lo que hay que hacer es potenciar el talento. Evidentemente, en una economía avanzada, en un mundo tan global como el que tenemos y en un país con los derechos que desgraciadamente todo el mundo ha luchado por conseguirlo, hay que luchar más por el talento que por sectores que tengan menos valor añadido, lo cual comparto, aunque sea solo por una vez en la vida, lo que decía Gonzalo, de que hay que luchar evidentemente por políticas activas de formación y de empleo. Yo sí quería hacer un paréntesis en lo que hace años ya no nos acordamos cuando decíamos tenemos que aprender de las crisis, ¿no? Los que algunos pintamos algunas canas más, ¿no? Aquí en la tertulia hemos vivido algunas ya, ¿no? Y de las crisis hay que aprender. Y parece que en esta nos estamos dejando algunas cosas fuera del tintero y vamos a salir de la crisis con los mismos fallos que entramos. Uno, la unidad política de Europa. Es decir, tenemos una unidad monetaria, quiere ser una unidad económica, que no lo es, evidentemente, pero es que la unidad política está echada por tierra. Evidentemente, cuando surgió el tema Lehman Brothers, tal, hablábamos de que hacía falta un órgano regulador internacional, porque las entidades financieras, como cualquier empresa, se establecen con una libertad y con una agilidad, se mueven de un país a otro, y en cambio están domiciliadas hasta inclusive en algunos en paraísos fiscales, ¿no? O en países semiparaísos fiscales. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema del sector público, venimos demandando, muchísimos economistas y muchísimos políticos lo han dicho siempre, que hay un control externo exhaustivo del gasto público, que lo hay a nivel de un control interno inicial, que es la intervención, el control de intervención, y luego hay un control externo que bien lo llevan las cámaras de cuentas, en la Comunidad Autónoma de Murcia no la hay, aquí es directamente el Tribunal de Cuentas el que afecta a Murcia, pero nosotros lo hemos previsto, le hemos presentado proyectos de enmiendas en distintas leyes, incluso en la ley de base de régimen local, sobre la auditoría externa de las entidades locales. Es decir, yo no entiendo que y creo que en este foro lo hemos hablado en alguna ocasión,
que una empresa que factura 6 millones de euros, estamos hablando de una pequeña empresa, en el ámbito global del mundo en el que nos movemos, esté sometida a una auditoría de cuentas anuales obligatoria, que además tiene que formular cuentas a los 3 meses, que tiene que depositarla al mes de la aprobación, es decir, que en 7 meses es público sus datos para todo el mundo, acceso público total, y luego resulta que unas corporaciones locales, pues que tienen obligación de depositar cuentas, rendir cuentas en el mes de octubre del año siguiente, que hay un 40, un 50, un 60% que no lo hacen en plazo, que hay más de un 30% que ni lo hacen, no es que no lo hagan en plazo. Ayuntamientos de la región de Murcia. No, de la región, hablo de toda España. A nivel nacional. Esto es un tema nacional porque la legislación que la afecta nacional y que además no se someten a auditoría más que por el arbitrio técnico de sus cámaras de cuentas o del Tribunal de Cuentas. Auditoría que, por cierto, llega en muchos casos, como hemos tenido aquí en el tema de las universidades murcianas, pues te llega con 5 años de retraso, sí, claro, cuando las medidas que tú tienes que poner, la auditoría se entiende que es para poner medidas correctoras a los errores que se hayan detectado. Cuando te hacen la auditoría y ni el equipo de gobierno está allá, ni los errores que detecta, ¿quién le pide responsabilidad? ¿Qué errores estás detectando? ¿Para qué sirve eso? Para dar cuenta a un parlamento regional o a un parlamento nacional que en la mayoría de los casos pues toma buena nota del tema para posibles legislaturas, ¿no? Pero no corrige el error de forma inmediata. Yo creo que ese tema en concreto hemos perdido el tren de hacerlo. Nunca es tarde, ¿no? Porque siempre se puede avanzar. Claro. Y en el tema de la unidad económica y unidad política, desde luego, yo creo que cada vez más se echa de menos una unidad económica total y una unidad política. No puede ser que haya empresas españolas, empresas de la región que estén planteándose todavía irse a Irlanda, Javier lo sabe, algunas que se plantean porque dicen, bueno, es que los impuestos dentro de la propia Unión Europea, dentro de los propios países de la zona euro, son totalmente distintos, pero totalmente distintos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Diego. Hombre, cerrando ese paréntesis, yo volvería a lo que apunté en la primera intervención, la presión fiscal, para hacer el debate también a pie de ciudadano. Es decir, la empresa, la pyme murciana, soporta una presión fiscal muy fuerte y es la obligación de la agencia tributaria el recaudar y evitar el fraude. Pero ¿qué pasa? Que cuando salen todas estas noticias de la corrupción, no hablamos solo de la corrupción de los políticos, hablamos también cuando aparecen esas listas famosas donde empresarios, profesionales, particulares han evadido impuestos, se los han llevado a otros países. Cuando aquí se quiere publicar las listas de los que no pagan los impuestos, que sean públicos, la gente morosa de la agencia tributaria, que somos todos los que tenemos que contribuir, y resulta que ves que el grande, el que comete un fraude muy grande, cuando es localizado, ese paga, normalmente paga, y se va de rosita. En cambio, el pequeño empresario que no puede pagar, pues termina embargado, termina hecho un proscrito y no tiene solución ya ni continuidad. O sea, un pobre autónomo que se encuentre con problemas de liquidez porque una gran compañía o una administración local no le pagó en su momento, se retrasó en los ingresos de sus impuestos, al final no los pudo pagar, el banco no le dio un aval para aplazarlo, al final este hombre ha cerrado su negocio. ¿Cuántas empresas han ido a concurso por ese motivo? Hemos hablado de un sistema legal, digo por llevar el coloquio a ras de suelo, o sea, una segunda oportunidad que ha sido un fracaso, ahora quieren reformar la segunda oportunidad. También he leído hoy que queríamos reformar la justicia y ahora quieren otra vez el ministro, ayer lo dijo en el Senado, reformar la ley de tasas, está estudiándolo. O sea, estamos en un país que hemos hecho una reforma fiscal que hemos llenado y hemos ocupado programas del debate y no se ha hecho la reforma fiscal. Han parcheado renta, sociedades, IVA, el empresario está aturdido, el profesional está aturdido por los cambios. Ahora en el 2005, como dijo usted, que era mi rendimiento, ¿y cómo será en el 2016? Y la Ley General Tributaria apunta para primavera, la nueva Ley General Tributaria. Y veremos cómo lo que busca la Administración es asegurarse la recaudación, digámoslo así, cerrando el cerco al que no paga, pero no evita el fraude que estamos quejándonos de las grandes corporaciones tipo HSBC que se llevan el dinero de españoles por vías desconocidas a un remanso donde teóricamente no tributan. Siguiendo con el testigo a ras de suelo, como dices tú, Ramón ha hablado antes de la unidad económica y política europea, que estoy de acuerdo contigo. Pero es que yo creo que ahora mismo, quitando el paro, que ya he dicho que es el principal problema que tiene España, yo creo que los principales problemas que tenemos ahora mismo son de unión política dentro de España. Es decir, yo creo que el problema de Cataluña es un problema gordísimo que afecta a la estabilidad económica y política que necesitamos para salir adelante. Y luego a mí también me asusta particularmente los populismos que asoman
por el horizonte. Es decir, antes decía Javier, estoy de acuerdo con él, lo que hemos hecho de la transición para acá ha sido maravilloso. Yo creo que es un ejemplo en cualquier parte, pero es cierto que se han cometido errores. Yo entiendo, el cabreo político es justo, pero yo creo que hay que ser responsable con el voto de cada uno, porque si no, opciones populistas nos pueden llevar o podemos acabar en una situación mucho peor de la que estábamos. Decía nuestro presentador que no éramos políticos, ¿no? No, pero es que eso afecta a la estabilidad económica, entiéndeme. Yo no soy político, pero si no hay una estabilidad política, no puede haber una estabilidad económica. Y la gente no está centrada en lo que tiene que hacer. ¿Cuánto hace que los políticos catalanes no se preocupan de los problemas económicos que hay en Cataluña? Llevan años ya con el tema de la independencia, que además agitan la bandera para fomentar o para recoger ese cabreo que pueda haber porque se han hecho cosas mal durante los últimos años. Pero yo creo que hay que ser responsables en la acción política, responsables en el voto. Cada ciudadano tiene que ser responsable con lo que va a hacer y no dejarse llevar por cabreos que, repito, que pueden ser muy lógicos y muy entendibles. Con permiso del moderador. Tú has hablado del ejemplo de los catalanes. Yo me pongo el traje de murciano y te digo, no hay derecho, no puedo entender que con la Constitución, que nuestra Carta Magna, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y que todos contribuimos según nuestra capacidad económica, que un murciano tenga que tener más capacidad económica por ley que un madrileño. Eso no tiene sentido. Y que yo tenga que soportar más presión fiscal que un madrileño. Y no va a tener sentido nunca. Y mientras los políticos no se conciencien de que todos los españoles somos iguales ante la ley y hacer medidas justas, y que no puede ser que una corporación local decida llenar toda la ciudad de, por ejemplo, una zona azul para que todo el mundo contribuya con su aparcamiento, estamos perdiendo el norte, o sea, inventándonos impuestos. Y todo por mantener la administración local, la administración regional, y no se reforma la administración. ¿Qué partido político lleva en su programa la reforma de la administración en global? Y nadie lo hace, nadie lo afronta. Esas diferencias siempre han existido. Acuérdate de las vacaciones fiscales que tenía el País Vasco, que a una empresa que se constituyera en Burgos tenía que pagar impuestos y una empresa 10 kilómetros más para allá democrático no pagaba impuestos los 2 primeros años. No es que me parezca democrático, pero nosotros aceptamos eso. En ese proceso de transición, repito, se aceptaron una serie de maletas, una serie de paquetes, entre ellos el propio foro diferente que tiene el País Vasco o tiene Navarra, que bueno, pues ahora llega el momento... Pero eso es historia, ahora no me digas eso. No, yo te digo por qué existen esas diferencias fiscales, por ejemplo, porque se aceptaron en su momento. Quizás ha llegado, si existiera una estabilidad política y económica necesaria, quizás ha llegado el momento de replantearse una reforma de la Constitución que pueda subsanar esos errores. Querido que profesor, se cometieron eso no en es su así. momento. Históricamente se aceptaría en su momento por una paz en España. Evidentemente. Pero pasados 40 años lo que tenemos es una Constitución que nos declara a todos iguales. No puede ser que el ciudadano residente en Madrid contribuya menos a las arcas nacionales generales que el murciano. Por eso te estoy diciendo que hay que reformarlo. Tenemos aquí un problema gordo. Claro. Y bueno, utilizaré el foro del debate, el tema del impuesto de sucesiones de la región de Murcia. Es un impuesto confiscatorio, por Dios, que, eso es que confiscatorio. Final, que yo no voy a estar ni a favor ni en contra. El problema es que tenemos comunidades limítrofes que tienen un impuesto que es muy inferior a ese, con lo cual nosotros lo planteábamos el otro día al presidente Garre en un foro del Círculo de Economía, en la comida y tal, y comentábamos con él, yo creo que además se lo hemos expresado ya en distintas ocasiones y al anterior presidente, de que nunca podemos discriminarnos en negativo con las comunidades limítrofes, sobre todo por 2 razones importantes. Una, porque son muy grandes comparado con nosotros, son muy superiores en tamaño, en población, con lo cual tiene un peso específico políticamente y económicamente importante, y luego porque es muy fácil, es decir, tenemos múltiples ejemplos, no daremos nombres por no herir la sensibilidad de nadie, pero múltiples ejemplos de empresarios que con todos los respetos pues se han establecido en la Vega Baja en vez de estar en Murcia, o que se han ido a Almería o a la zona norte de Almería por no estar. Pero al final yo creo que eso conduce a una disminución de los ingresos importante. Sean los puestos que sea o sea la economía que sea, no debe de ser. Evidentemente con eso comparto lo que se estaba diciendo. También es cierto que el secretario de Estado Jaime García Legal nos dijo, en distintas ocasiones nos ha expuesto que está por la unidad de mercado, que está tal. Pero lo que es cierto ahora mismo, en la actualidad, es que tenemos 17 leyes de cualquier cosa. De cooperativas, no de solo es subvenciones, una unidad fiscal, sino es la unidad de mercado no es una realidad en España. No es una realidad. En Europa, en absoluto. Porque a pesar de que, digamos, efectivamente tenemos libre circulación de mercancías, de capitales, pero no, en cada país. El otro día estábamos hablando, se está trabajando... Aquí cada región, cada autonomía. Claro, si es que ni en España hay, pero es que estamos intentando hacer un tratado de libre comercio Estados Unidos y Unión Europea. Y somos los europeos los que estamos trabajando más activamente en ese tratado de libre comercio. Porque los americanos, en el fondo, lo que ven son barreras no arancelarias.
Claro, dicen, vosotros en el fondo entráis a un mercado único, que es el mercado americano, y no hay diferencia de trabajar el mercado de Luisiana que el de Nuevo México, que el de Ohio, y yo luego a la hora de tener que pedir licencias, que instalarme, me tengo que instalar en 27 países, con 27 regulaciones distintas, y si se fijaran en España, tendrían un problema en muchos sectores de que no vale con instalarse en Castilla-La Mancha, tienes que pedir otra serie de temas para estar en Cataluña, con una regulación distinta, si estamos hablando de distribución, con unos horarios de apertura distintos, entre ciudades, con una reglamentación fragmentada que dificulta la unidad de mercado. Yo decía antes, apuntaba al principio que hablábamos, que habíamos invitado 4 profesionales, 4 técnicos, no políticos, pero bueno, la verdad es que eso de políticos todo el mundo lleva su punto de vista, y la verdad es que ustedes, los economistas, están de moda en el mundo de la política también, ya tanto en los partidos tradicionales como también en los emergentes, ¿no? Podemos ha fichado a Vicens Navarro y a Juan Torres para su programa económico, Ciudadanos a Luis Garicano y a Manuel Conte, y bueno, pues los ponen ahí un poco también como bandera de prestigio en la hora de elaborar sus propuestas. Y hablando de propuestas, algo se ha dicho antes, me gustaría ahora plantearlo. Han dicho ustedes cosas que se pueden modificar, cambios que pueden llevarse a cabo. Hay quien plantea que todo eso son chapuzas que no sirven para nada y que hay que ser valiente y dar un paso arriesgado. Estamos viendo en Grecia y que además que es un modelo exportable. Sí se puede hacer una quita y sí se puede dejar de pagar deuda, una buena parte de la deuda, que no pasa nada, porque ¿a quién se le debe? ¿Y quién debe? Debe Grecia, pero debe España y debe Alemania y debe muchísimo Estados Unidos. Y por lo tanto, pues se deja de pagar una parte importante para estabilizar el sistema, estabilizar la economía, y deuda pública y deuda privada, y que no pasa absolutamente nada, porque los afectados serían quien ya tiene mucho dinero y ha estado negociando y aprovechándose de esa situación en la que ahora están los ciudadanos que peor lo están viviendo. Ese modelo, bajo el punto de vista de ustedes, esa reflexión, no sé si lo ha dicho bien o mal, que me perdone, sí, muy bien. Pero se te ha entendido. Esa reflexión, ese camino, puede ser que en Grecia termine funcionando. Hay quien dice no, en absoluto, porque dentro de unos días no van a poder pagar a los funcionarios las nóminas. Pero puede ser que termine funcionando en Grecia, puede ser que aquí haya que hacer una reflexión en España de que ese es un camino de una forma o de otra, pero más o menos por ahí empezar a trabajar. Yo me voy a cambiar radicalmente. Me voy a apuntar ahora al papel de profesor, porque a teorizar, sin concretar en Grecia, el hacer quita y espera de la deuda o el hacer bonificar la deuda. Perdone, sí. Cuando un país le debe dinero, Grecia que le debe dinero o España le debe dinero, ¿quién le debe dinero y a quién le debe dinero? A multitud de agentes. Ahí es uno de los grandes problemas. Eso que no es que le debe dinero Pepito López, que es un multimillonario que le dejó y no va a sentirse afectado. A Grecia le debe dinero a España, por ejemplo. Claro. España, habría que plantearle al español que no lo tiene fácil saber su expectativa sobre el cobro de la pensión futura, si está dispuesto a donar ese dinero a los griegos en base a perder su pensión. Porque no quiero ser xenófobo, no quiero ser xenófobo en absoluto, sino que es muy fácil decir se le perdona, pero ¿se le perdona a quién? ¿Y de quién es el dinero? Eso es. Hay un dinero que es de los estados, de los reinos, el reino de España, como se llama a nivel internacional en términos monetarios. Hay otro dinero que es de las entidades financieras y otro dinero que son de los grandes fondos, que puede ser, que en este caso se está refiriendo a grandes fondos de inversión y tal. Y muchas veces son fondos de pensiones, que al final son las pensiones. Y en muchísimos casos, en el mundo anglosajón, que lo voy a decir, como dice Javier, el mundo anglosajón es muy tradicional, históricamente, son los fondos de pensión, los pension funds británicos, americanos y tal, que esto han generado muchísimo más, durante muchísimos más años, mucho más historia y que tienen un recorrido de retorno muy largo, con lo cual pues invierten en países, invierten en deuda pública, invierten en lo que ellos interesan, tienen una cartera diversificada y entonces pues, bueno, pueden hacer lo que quieran. Entonces decir que se puede hacer una quita así en términos generales y tal, es muy difícil decir. Decir que se puede hacer una quita, claro. Es decir, si cooperativizamos la deuda, que es uno de lo que algunos nobeles de economía vienen planteando 2 o 3 años, pero eso estaría más en la línea que hablábamos antes de una unión económica europea importante, que bueno, que cada uno participe en cómo se participa en el Banco Central Europeo, con una proporción en función a tu PIB, a tu riqueza, a tu población, pues seguramente el hacer una quita en esas condiciones que fueran muy proporcionado a todo el resto de los países, pues podría ser asumible. Pero claro, a esos agentes concretos, que estamos hablando de agentes de características de Estado nacional, pero un agente en particular, evidentemente, si le hace una quita, se la quitará en esta ocasión, la próxima vez no te prestará. Es decir, no nos equivoquemos, pensemos en economías domésticas, es decir, pensemos en que tú le dejas dinero a alguien y mañana te dice ese alguien,
con todo el corazón del mundo, te dice, es que no puedo pagarte, Claro, pero como no puedo pagarte no te pago. Pues tú le dirás, pues no me puedes pagar, pero la próxima vez no me pidas dinero, pues no te lo voy a dejar. Javier. Sí que se lo estás dejando a tu Siendo muy propio... sencillo. sobre ¿no? ese Para que lo modelo, entiendan Ese todos. mismo Y esa modelo propuesta. es igualmente sencillo cuando nosotros no somos prestamistas, entonces no tenemos en la cabeza esa sensación de yo le presto dinero a alguien para obtener un rendimiento, pero sí le dejo el dinero a mi banco y el banco va al mercado de capitales y a veces compra deuda porque tiene excesos de liquidez y compra deuda. Lo que pasó en Grecia en parte fue que los bancos y los grandes fondos dejaron de confiar en que pudiera devolver esa deuda, entonces tenía que subir el tipo de interés, entonces ya Grecia estaba con un 14% de interés, con un 15%, inasumible, impagable. Entonces, al final, los estados, incluyendo España, que no tenía por un tema de contagio y por un tema de que somos un grupo, oye, como grupo nos reunimos. España, en ese momento, sus bancos y el sector público, el Banco Central, el Banco de España, la exposición griega yo creo que no llegaba a los 1.000 millones de euros. Lo que nos debía, lo que teníamos en deuda pública entre nuestros bancos y no tal, prestamos 26.000. Es una cantidad que entre todos hemos dicho... 26.000 millones. 26.000 millones de Porque euros. el televidente sepa claro. captar la cifra que estamos hablando, De una todas cifra maneras, muy importante en un A mí presupuesto. sobre el tema de Grecia me gustaría decir dos cosas. Pero Una, no hablo de Grecia, yo hablo en general. No, Sí, pero yo sí hablo de Grecia en el sentido de que, primero, ya se hizo una quita. Es decir, a principios del 2012, los inversores privados, es decir, los bancos, básicamente, que tenían títulos con una deuda muy alta, aceptaron cambiar esos títulos con otros títulos con unos intereses más bajos. A ella se le quitaron 100.000 millones de deuda. Después de esa quita, claro, los inversores privados ya no quisieron prestar más, por lo cual entramos nosotros y fue cuando ahora la mayoría es deuda pública, deuda de países como nosotros. Perdón, que no el nos podemos 80% permitir, es deuda pública. no nos podemos permitir dejar de cobrar 26.000 millones de euros, por lo menos España. Y lo segundo que quería decir es lo siguiente: el señor Varoufakis, que es el ministro griego de Finanzas, es un especialista de teoría de juegos. La teoría de juegos es ese aspecto de la matemática que estudia la toma de decisiones en procesos y de negociación. Hay un juego dentro de la teoría de juegos en el que él será un experto, que es el juego de la gallina. El juego de la gallina consiste, ¿os acordáis las películas que hubo de esta época, que de Gris y tal, del 70 y pico, que se subían en Yo soy más antiguo. dos coches, No me di por aludido. uno enfrente del otro, iban en la misma dirección, iban a chocar. La Unión Europea va en un coche y Grecia va en otro coche. La teoría de juegos dice que los dos saben que la mejor salida es que uno de los dos gire, es decir, porque el resultado para los dos es mejor si uno se desvía que si chocan, ¿de acuerdo? Varoufakis está jugando con el miedo de lo que puede pasar si Grecia sale del euro para que quien gire sea la Unión Europea. ¿Qué pasa? Se está encontrando que la Unión Europea no tiene la sensación de que va en un coche como Grecia, sino que la Unión Europea va en un camión y Grecia va en una bicicleta, por lo cual tiene la sensación de que si choca con ella no va a pasar nada. Y estamos en esa situación. Y toda esa parafernalia del principio, ¿os acordáis que rechazó un poco al Eurogrupo y dijo que no existía la troika y tal? Eso es lanzar señales de que él no va a girar el volante, sino que tiene que ser la Unión Europea la que se rinde. Yo creo que al final todo esto es un juego, porque él es un fantástico experto en teoría de juegos, y al final tendrán que ceder y Grecia no se le va a quitar deuda y tendrá que aceptar una renovación Dios te oiga. de ese rescate. Perdona, yo estoy convencido. Yo creo que si hablamos de Grecia en particular, la entrada a una negociación ha sido más o menos así. Yo creo que no es la mejor entrada. Cuando tú no solo es que debas dinero, sino que ese señor me tiene que seguir dando el mes que viene, el mes siguiente. Si yo te debo dinero, con lo que se decía de si yo te debo 1 millón, tengo un problema, si te debo 1.000 millones, el problema lo tienes tú. Sí, salvo que yo necesite que tú me des 100 más, que es lo que le pasa a Grecia. O sea, los estados... Ahí juega con la carta amenaza de acudir a Rusia o acudir a China. Efectivamente, a pedir ese... Pero es una amenaza demasiado Yo débil. no hablo tanto de Grecia en el sentido de que se le pide final a Rusia, sino como modelo. Como modelo exportable y por qué no se puede aplicar... Ser comparable a cualquier país de la Unión Europea. Exactamente. Y poder exportarlo, poder aplicarlo aquí en España también, que debemos Yo creo dinero que no. y que estamos reduciendo los salarios y se puede haber un cambio radical y por qué no, y ser Antonio, valiente yo creo en que esas no. mentalidades que tenemos ahora mismo. Mira, yo iba a aportarle el dato al profesor Van Dosel de que la deuda pública de Grecia es el 176% del Producto Interior Bruto, cuando la española es del 97 y la italiana es 131. Pero es que resulta que la deuda griega tiene 16,5 años de media para la amortización. Y en España estamos, por desgracia, estamos en el 6,3 años. Es decir, nosotros tenemos que devolver antes que los griegos. Y el titular de la Caixa de hoy publicado es que los griegos han pagado menos intereses que España en el año 2014. Yo veo imposible que un país pueda hacer esta barbaridad. Pienso que la Comunidad Económica Europea debe de sentirse bien
posicionada en su camión, como el ejemplo que tú has puesto, y pasarle por encima a estos políticos, como tú dices, que son teóricos del juego, pues que están jugando un poco con la sensación del miedo, de lo que pueda ocurrir. Es uno de los mayores expertos. Tiene que mantenerse firme Europa, y esto de las quitas, olvídate, imagínate que todos los morosos, o todos los deudores, o todos los que tenemos hipotecas, digamos, oiga, mañana no pagamos, porque, oiga, pensamos que los bancos ya son muy ricos. Esto es de loco, o sea, no tiene ni Diego, yo estoy convencido que va a haber un acuerdo. Lo que pasa es que te doy la mala noticia que el acuerdo va a ir en la línea de que ese 16 años de media de la deuda vaya a aumentar. Y que todavía la deuda se devuelva mucho más tarde. Pagará más intereses. 20 o 30 o 40 años. Pero ese camino podría ser lógico. Pues que paguen más intereses, ya está. Sí, efectivamente. El camino va a ser que del 80% de la deuda pública que tienen, que la tienen contratada con otros países, va a pasar casi al 100%, porque el sector privado lo va a abandonar, porque ya se ha ido abandonando. Y se van a pagar sus intereses durante 30 años. Claro, y se va a ir pagando intereses 30 años, acordaros de las deudas perpetuas con Sudamérica y cosas de ese tipo. Pero eso al fin y a la postre no es malo. Ahora, pensar per se, de cualquiera que deba, puede aplicar una quita, cuando quiera y como quiera, que era lo que se nos estuvo vendiendo en un momento determinado, no se puede hacer. Y repito que ya hubo quita. Claro, y que si la deuda está cooperativizada, como decíamos antes, es decir, el Banco Central Europeo, con sus recursos, del que forman parte todo el Eurogrupo, forma tal, mantiene que puede hacer una quita, bien, pues eso es una ayuda que se da por sus compañeros de viaje en este mundo global, de acuerdo, hasta ahí bien, pero lo que tú le puedes pedir al sector privado, a los mercados, es que eso te lo reconozcan, el mercado nunca te lo va a reconocer, y de hecho hay que llevar mucho cuidado. Esto era como cuando desahucios no, efectivamente desahucios no, pero lo que no se puede hacer es que le obligue a una entidad financiera a que financie a cualquier modo, porque no te va a financiar. Entonces lo que hay que hacer es dar moras, aplicar facilidades, hacer cualquier cosa, pero pensar que alguien de forma unilateral pueda determinar una quita o una espera, yo creo que es romper las reglas de juego. Y de luego las reglas de juego pueden ser esas, pueden ser bonificación del 30%, puede ser que los tipos de interés se vayan al 0,5%, puede ser cualquier regla, pero las reglas de juego tienen que estar aceptadas por los que están jugando, valga la teoría de juegos que comentaba Gonzalo. Es decir, si los miembros del Eurogrupo admiten que bueno, que la deuda en vez de ser a 16 años y medio la vamos a retornar a 30 años y que durante los 5 primeros años va a haber una carencia de tipos que vamos a dar al 0,5, que tal, no hay ningún problema. Eso al final es una quita, eso al final es una quita, pero es una quita suavizada y admitida por el Eurogrupo. Pero tener en cuenta que la contrapartida de eso es que el sector privado se va a ir retirando y el sector privado no le va a prestar al Banco Central Europeo, tendrán que ser los propios países los que financien el Banco Central Europeo. Me parece absolutamente impresentable por parte de los políticos griegos esta idea que transmiten a la ciudadanía y que me llega a mí como ciudadano español, de que vamos a exigir que nos perdonen, que nos quiten, cuando en España llevamos 4 años de absoluta carestía, de cada vez más sacrificio por parte del ciudadano, del contribuyente, un gobierno que ha tomado medidas impopulares. ¿Habrá que hacer igual en España? Es decir, que los griegos tendrán que apretarse el cinturón, como no hemos apretado los españoles, que hemos bajado nuestro volumen de negocio, aumentado la recaudación de impuestos y cada vez más impuestos. Entonces, es que, Antonio, para sostener esto no puede ser que paguemos todo. Es complicado. Hombre. Portugal hizo lo mismo en su nivel, también apostó y compró deuda griega. Portugal tiene, yo creo que el salario mínimo de unos 450 euros para ganar competitividad. Gracias a eso han vuelto empresas textiles que estaban en China y en países emergentes, han vuelto a Portugal y están tratando de salir adelante. Tú, un portugués, que le ha prestado dinero a un griego, oiga, ya, pero yo voy a subir el salario mínimo a 750 en Grecia. Oiga, muy bien, pero el dinero... Pero es que el dinero era mío y quedamos en que me lo ibas a devolver y a mí me hace falta. Y luego cuando hablas de exportar ese modelo, es que como este mercado es dinámico, el mercado de capitales, ¿qué ocurre? Lo podemos hacer, o sea, las quitas en España default ha habido 13 veces en la historia. Desde Felipe II ahí hemos tenido, y ha habido en Argentina y ha habido en muchos sitios. ¿Qué ocurre? Los mercados se retiran y dicen, bueno, he perdido, es como si yo te vendo naranjas y tú una vez no me pagas el producto, aparte de que me haces daño a mí, a mis proveedores, o sea, no es algo que yo tenga muchas naranjas y soy muy rico y tal, sino haces daño a la economía, yo no te vendo más naranjas. Y como los estados no se pueden drenar de capital, ¿qué ocurriría? Los bancos tampoco pueden ir, en última instancia, a financiarse. Y si no pueden financiarse, no pueden darle a este señor un pequeño crédito para que abra su bar. Si se drena el mercado de capitales, la economía pega un retroceso
bestial. O sea, no es un juego de suma cero, porque tú al día siguiente no es que tengas un dinerito dentro de España que funcione bien y como somos autárquicos, pues oye, con lo que tenemos nos movemos. Tenemos que seguir moviendo el dinero en un mercado global. Si se retira ese dinero, nos quedamos todos quietos, no tenemos capital para financiar la economía real y se paraliza la economía. Bueno, hace unos meses tú nos tenías con el alma en vilo con la prima de riesgo, ¿no? Todos parecía que vivíamos para claro, pensar en la prima de riesgo. Cierto. Oye, ha desaparecido la prima de riesgo, ya no se habla de la prima de riesgo, hablamos de Grecia. Porque España ha ganado credibilidad. Sí. España ha hecho lo que ¿Pero por tenía qué hemos que ganado hacer. credibilidad, profesor? Porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho muchos sacrificios. Perdón, hemos hecho lo que nos han obligado a hacer. Hemos Bueno, hecho algunos perdona, deberes, porque hemos exacto, hecho los duros, exacto. los de los Pero salarios han yo sido muy hablo duros. del ciudadano. Que Ahora el soy yo ciudadano el que dócil, el baja español. al ciudadano. Hemos hecho muchos sacrificios y España como país ha ganado credibilidad. De hecho, aunque no te interese lo que dice Alemania, me decía el otro día el decano alemán que ahora mismo España en Alemania es un país que genera admiración porque ha salido de una situación muy difícil. Por el sacrificio que hemos desarrollado. De acuerdo, Y sobre y eso todo no lo porque- valoran. sobre En todo Alemania porque no lo valoran. le debíamos Pero por mucho eso, dinero a Alemania sí, y bueno, somos pero ahora no paganos. lo valoran. Pero yo digo sobre el caso griego, No yo somos creo morosos. que Europa se siente muy bien en su camión No, pero cuando te y yo conviertes creo en que alguien- va a llegar, Varoufakis tendrá que girar y se llegará a un acuerdo que evidentemente irá en la línea de que se pague más tarde y con menos interés. Pero bueno, esa es una línea aceptable. Pero parece que lo de ser creíble y tal es porque es por sacrificarnos, pero no es que tengamos una mentalidad sacrificada, es que Nos han ser obligado. creíble y ser solvente significa que la prima de riesgo, los intereses que pagamos, llegaron a estar en un nivel casi inasumible y ahora lo estamos haciendo con un diferencial de un Claro, punto. pero tú no puedes- Pero es que además ser solvente significa que Ford hace 10 días anuncia 2.000 millones de euros para la fabricación de nuevos productos en la planta de Almusafes. Por eso son 7.000 empleos. Ford lo hace ¿por qué? Pues porque somos competitivos en costes, porque somos muy competitivos en la flexibilidad que tiene la planta de Almusafes, que es una de las más flexibles del mundo, porque está viendo un entorno salarial y unos sindicatos que han sido muy prudentes en la crisis porque han visto la destrucción de empleo que se estaba haciendo y han sido muy moderados en sus reivindicaciones salariales. Han visto que han ligado los temas a productividad en vez de ligarlo a horas trabajadas. Han sacado una serie de temas que te hacen ser solvente y eso, efectos Por eso- prácticos, sí es para el mecánico que entra en Ford el mes que viene. Por O sea, eso yo repito, estamos en una buena situación, no nos dejemos llevar por cantos de sirena, no nos dejemos llevar por los populismos estos que dicen que hay que acabar con todo y tal. Yo creo que hay que ser responsables. Yo no soy político, pero evidentemente tengo mi voto igual que todo el mundo. Entonces seamos responsables con el voto y sigamos apoyando a aquella gente que creemos que nos va a llevar por un camino sensato, por un camino por el que tenemos que ir. Y no por situaciones que no sabemos dónde podemos acabar. Bueno, hablando de qué se pone, me gustaría ahora entrar en una última cuestión y que nos aclararan los invitados. Se habla al principio de corrupción, de corruptelas, y no solamente aquí en España, sino también fuera. Y algunas de ellas, pues bueno, nos llaman mucho la atención. Se ha hablado desde los cursos de formación para reciclar a gente que no está preparada. Es Tela. un problema gordo. Tela, que habrá que hacer Gordo. un replanteo. De hecho, el gobierno está viendo cómo replantea quién da los cursos de formación a partir de ahora y no dejarlo en manos de determinadas circunstancias que se han venido produciendo. Pero luego también se habla de dónde se llevan los dineros, cómo se tributan, se ha hablado aquí nacional, pero luego a nivel internacional. El caso de HSBC. Diego, ¿quién lleva el dinero a Ginebra, a un banco de HSBC, son todos unos sinvergüenzas? Lo has ¿Alguno dicho sinvergüenza antes- y va y lo lleva? Has dicho antes, ha utilizado ese término, sinvergüenza, y yo no he querido responder, Digo, porque he hecho no una me pregunta. atrevo a exonerar de culpa a nadie. O es todo lo contrario, Todo es el mi mundo- dinero y me busco la rentabilidad Mira, por mi hay que- dinero, y eso es solamente justo. La motivación de llevarse el dinero fuera de cualquier país siempre está en base al ahorro que se produce Eso es. en el individuo y luego en el ánimo de enriquecerse. Punto. O sea, no voy a entrar en más calificaciones. Una pequeña cosa, si me permite. Y al miedo que genera la inestabilidad y Eso, la otro incertidumbre factor, política. sí, podría ser Porque de segundo tenemos el orden, caso en pero Grecia también actualmente. la inestabilidad política, la situación española. Yo, no sé, mayor que Ramos creo que no, pero en fin, voy a dejar que piense que soy mayor que él. Pero en otra época, la fuga de capitales, se hablaba siempre de la inestabilidad política, sobre todo en la época de la transición. La fuga de capitales porque en España la situación es caótica. Bueno, esto ahora no es caótico, podría parecerlo también de alguna manera por la inseguridad y la imagen que transmiten, pero el dinero se va primero por ganar y rentabilizarse. Piensa que el capital en España ahora está a un 2%, valores del Estado, un 2% a un señor que tiene que mantener una estructura y que está acostumbrado a ganar el 8 o el 10,
y no especulando precisamente, pues se lo lleva fuera porque le ofrecen mayores rentabilidades. Y se lo llevan fuera y le montan estructuras para no pagar impuestos, ¿eh? Pero eso, si Europa fuera una fiscalidad única, habláis de mercado único, si Europa fuera una fiscalidad única, no sería permitido que Luxemburgo, que Suiza, que las islas del Canal, que los ingleses hagan lo que quieran con Gibraltar, claro, digo los ingleses por generalizar, ¿no? La Gran Bretaña. Oiga, vamos a eliminar eso. Igualdad de oportunidades para todos, que se tribute igual en todos los sitios. No puede ser. ¿De qué diferencia estamos hablando en uno de estos casos? Pon un ejemplo. Pues de España pagar un 42% a estar en un país como pueda ser una isla, no voy a dar ninguna para no dar pistas, a 0%. Directamente. Hay países dentro Son de la Unión paraísos Europea fiscales dentro que están tributando por acuerdos tácitos fiscales, ¿no? Sin tipo fijo. Entonces, el tema es muy grave y además Es gravísimo. a mí personalmente me produce vergüenza, Ajeno. Gonzalo, me produce vergüenza que una Unión Europea No ha que, podido, se, no ha que, sabido. que nos las damos, ¿no? de la vieja Europa, ¿no? La cultura, la tradición, la bondad, todos los valores eternos, ¿no? Resulte que tenemos infinidad de paraísos fiscales, ¿no? Que ahora dicen, no, este está mejor, este ya nos va a pasar información, ¿no? A veces me hace muchísima gracia cuando nos van a pasar información en un plazo prudencial. Bueno, esto es de escándalo, es de escándalo. Porque además, eso No, lo que único que decías indica... antes, para que les dé tiempo a reconvertir su modelo productivo, lo- porque antes comentaba fuera de antena Lo que son único países que indica con que esto, viven de creo, eso. que ha sido que no han podido, realmente no han podido, porque todo el mundo, yo creo que lo teníamos claro, y todo el mundo piensa que es de vergüenza. De todas maneras, a mí me parece de vergüenza, por ejemplo, y yo os voy a dar nombre, me parece de vergüenza que un señor como Emilio Botín, que era dueño de un banco, tuviera 2.000 millones de euros en otro banco en Suiza, ¿no? Y porque las grandes fortunas, como tú has dicho, van buscando donde pueden darle más rentabilidad. Pero yo no me refiero a las grandes fortunas. Yo me estoy refiriendo, tú imagínate un asalariado que tiene un buen sueldo, que está tributando al 48, incluso al 50, al 51%, y que él no ve claro que él tenga que pagar la mitad de su sueldo, ¿para qué? Para que otros se lo lleven, para que se mantenga un estado de bienestar que no tiene claro cuánto se desvía de los cursos de formación, de los ERES, de no sé qué. Entonces él dice, oye, pues yo para qué voy a pagar esto. Y se busca una manera de sacar fuera ese dinero, porque la lista famosa de Falciani, que sacó El País hace el año pasado, había mucha gente que eran altos directivos de empresas, no eran grandes fortunas, era esta gente que no está dispuesta a pagar un 48, un 49, un 50% de su sueldo sin saber muy bien a qué se destina. Y eso es un problema muy gordo, porque eso es un problema de mentalidad. Con tu mismo ejemplo, el empresario profesional que tributa al 50, al 42, ve que una sociedad, una corporación muy grande, no voy a dar ningún nombre, un banco, pues no llega a tributar efectivamente más de un 20%. ¿Eso cómo se lo explicas? Sí, ha habido 9%. Entonces tenemos un impuesto sobre la renta confiscatorio, tenemos un impuesto sobre la renta que hace que desanime al emprendedor, que desanima al que arriesga, y entonces no genera puestos de trabajo. Por eso hay personas físicas que crean sociedades interpuestas para solo pagar ese porcentaje más Está barato. muy puesto el profesor. Y en no el voy a fraude, decir ¿eh? nombres, pero sí. todo el mundo sabemos quién es. Y luego encima dice, no, que no ha hecho nada ilegal. No, vamos a ver, tú no puedes estar predicando y luego hacer tú lo mismo que dices que no se puede hacer. Eso se llamaba fiscalmente hace muy pocos años. Vamos a ver. Eso de tributar vergüenza. en transparencia fiscal, ¿no? Yo es que ahora Tributar en régimen de transparencia Eso fiscal. es una vergüenza. O sea, lo haga quien lo haga. Por supuesto. Ahora, el ciudadano que paga los impuestos habría que llamarle, en vez de sujeto pasivo, hay que llamarle patriota fiscal. Porque somos unos patriotas. Pagamos sin esperar nada a cambio a lo que nos quieran dar. Y encima soportamos que Europa veamos comparaciones odiosas. Y veamos esas listas, que no engañaros, esas listas son gente que no está a nuestro nivel, son gente que, Por supuesto. que nos supera. No todos, no Bien, todos, y ese no. señor que tú has puesto en paz descanse de ejemplo, Sí. ese señor en España hace ya 20 años cometió un fraude fiscal enorme que se llamaban primas únicas, que su banco comercializó y que no pasó nada porque políticamente no se quiso que pasara nada. Es un país en España que ya llevamos la segunda amnistía fiscal para las grandes fortunas que defraudan. Es un país en España que estamos tapando siempre el fraude grande y al pobre ciudadano lo tenemos presionado. Pero ese es el cambio que en el futuro tendrá que producirse. Aparte de las grandes fortunas, que es una vergüenza, también no hay que olvidar que gran parte de ese dinero que está escondido en esos paraísos fiscales europeos procede de actividades ilícitas, que ahí también se blanquea dinero de la droga, se blanquea dinero de la trata de blancas, es decir, y eso sí que es una vergüenza y la Unión Europea tiene que actuar ahí. Hombre, yo quería para De que los lleno. televidentes no se llamen engaño,
que el que tributa sea un ejecutivo o sea lo que sea, y tributa en España, tributa por renta y no tiene escapatoria. Es decir, con independencia de que haga algún fraude, que será marginal, y de hecho la agencia tributaria se encargará de ponerlo a buen recaudo. Es decir, que, y yo estoy con Gonzalo, que la mayoría del dinero que hay en paraísos fiscales, los orígenes son o de economía, la llamada economía B, o ya economía sumergida, de blanqueo de capitales puro y duro. De hecho, es decir, que realmente aquí lo que tenemos que combatir, yo contra eso entiendo que se debe combatir a nivel internacional, ¿no? Interpol y instituciones internacionales. Pero yo lo que creo, lo que es mucho más fácil, eso ya es difícil. Digamos que yo entiendo que eso es difícil. Ir contra el delincuente siempre es difícil, y contra la delincuencia organizada mucho más aún. Pero lo que sí es fácil es decir, oiga, si usted tiene un territorio dentro de un ámbito geográfico con una moneda que se llama euro, y usted forma parte de la moneda de la zona euro, y está dentro del Eurogrupo, usted no puede permitirse tener una legislación y que otra para Gibraltar y otra para Gibraltar, otra para Luxemburgo, otra para... Ahí soy pesimista. No, porque lo que comentábamos de que el dinero viene en parte del blanqueo y de financiación del terrorismo, del tráfico de drogas, de hecho, la entrada en el HSBC en Suiza no ha sido por delitos fiscales que no existen en Suiza, que han abierto una investigación y han entrado... Es por sospechas de blanqueo, porque las grandes cifras normalmente van vinculadas a los grandes tráficos de armas, de personas y de droga, o otro tipo de mafia, esos grandes números que se pueden esconder ahí. Eso sí es delito en Suiza también. El delito fiscal en Suiza no existe, y eso es lo que nos dificulta desde otros países de la Unión Europea pedirle ayuda a una comisión rogatoria para investigar a alguien, porque si el delito es un delito fiscal, como no existe en su ordenamiento, ellos no pueden ayudarte. Es como en España los delitos políticos no existen. Si viniera Nigeria y te dice, estoy persiguiendo a este tío, dame información sobre él por un delito de opinión, España se niega. Pues basado en eso, hace que sea difícil también, cuando tenemos indicios para investigar un posible delito, no podemos ir a Suiza hablándole, tenemos que hablarle de blanqueos y explicarle en la comisión rogatoria muy bien por qué tenemos indicios de blanqueos. Perdón un segundo, sí. Un ejemplo. Ahora en España la agencia tributaria está buscando a los retornados españoles que cobran pensiones de otros países, bien de la Unión Europea o de no, le están revisando los últimos 4 años. ¿Me quieres decir a un ciudadano español jubilado ahora en España que le están pidiendo por la pensión que percibe de Suiza, que ese va a pagar impuestos, y que el que tiene dinero en la lista Falciani o no, ese no va a pagar impuestos? Es que el agravio comparativo es tremendo, ¿no? O sea, que al ciudadano de a pie, vuelvo a decirlo, está perseguido, está controlado y ese paga. Entonces, 2 cuestiones para terminar, muy breve, le pido la opinión a quien le apetezca responderme. Una de ellas, que me explique en un minuto, el señor Monedero de Podemos, antes se refería veladamente Gonzalo. No, es un ejemplo. ¿Por qué se dice si realmente ha habido delito fiscal, si no lo ha habido, si ha pagado de una manera o de otra? No entro en que si tiene culpa o no tiene culpa. ¿De qué 2 modelos estamos hablando y de qué posible diferencia de tributación estamos hablando? No, de si hay responsabilidad o no. Es inmoral que este señor sea capaz de presumir en público que no debe nada a nadie, y a los pocos días, antes de que la agencia tributaria le localice, voluntariamente regulariza su situación, la que sea, que yo no la conozco con detalle. Pero si tú como ciudadano te retrasas un día en una obligación, tú tienes un recargo del 20%. Entonces, ¿por qué este señor se ha ido de rositas? Y sacando pecho ante el gobierno, ¿no? Diciendo, a mí que vengan a investigarme. Pues yo no entiendo qué ha pasado ahí, no lo entiendo. ¿Y cuál es la diferencia a la hora de tributar? Pues hombre, que era un fraude, que era delito lo que había cometido este señor. La diferencia está que él, como persona física, por haber cobrado ese dinero, que eran 400 y pico mil dólares, por un trabajo que había hecho hace 4 años, él tiene que pagar un porcentaje. Y como sociedad que crea el día antes de cobrar, paga la mitad. Es que es así de claro, es la mitad. Y resulta que cobra ese día un trabajo que hace 4 años que hizo, y crea una sociedad unipersonal para cobrar ese dinero, simplemente para ahorrarse la mitad de los impuestos. Gonzalo, ese señor ha cometido un delito porque la cuota que había defraudado era superior a 120.000 euros. Y públicamente dice que no lo ha cometido y luego regulariza
O Exactamente. sea, es una inmoralidad total. Total. Y ya no sigo hablando. Pero sea de quien sea de Podemos, sea de Queremos, sea de Ganemos, sea de donde sea. Es decir, ese tío ha cometido un delito y le han pillado con las manos en la masa. Es una Se ha cuestión. librado porque ha pagado. El diferencial es importante. Antes de que lo pillen. Claro. El diferencial estamos hablando, Más de la si mitad. la cifra que está hablando de 425.000 dólares, si seguimos hablando en dólares, estamos hablando de 200.000, que es lo que ha 200.000, regularizado. 200.000 euros, que es lo que ha regulado. Es lo que ha regularizado, 200.000. Y luego otra cuestión, ¿en qué creen ustedes que van a quedar los 27 imputados de la tarjeta Black? Entonces esas declaraciones, decía que le daba vergüenza antes. De todas formas, el tema de tener una sociedad interpuesta, quiero levantar una bandera, no tiene por qué ser malo. No. Porque hay sociedades interpuestas que luego tributan vía dividendo o vía Ramón, retribución. yo- Como bien sabe. no, pero no, yo he digo, explicado no, claramente que es sí, una sociedad interpuesta creada el día anterior Claro, de claro, cobrar claro, bien, sí, un está trabajo de 4 años. No lo digo, pero para que La otra cuestión, ¿en qué creen ustedes que van a quedar los de las tarjetas Black y le da vergüenza o no le da vergüenza o debería darle a alguien o no? yo, sinceramente, como persona, no opino como decano, por ciudadano. supuesto, como ciudadano, como Ramón, a mí me da muchísima vergüenza y preferiría ni hablar del tema. Me parece vergonzoso. Puede haber algún caso, no se puede generalizar, puede haber algún caso que efectivamente desconozca el funcionamiento fiscal. Hay compañeros, y lo sabemos todos, que son economistas, y aunque digan, es que el ser economista, ya saben, bueno, no tienen por qué tener ni idea de fiscalidad, ni cómo tributa, ni qué tributa, ni tal. Pero en general, Es un espectáculo lamentable. Pero, Ramón, es lamentable no solo- y sobre todo en la situación en la que se produce. Sobre todo que sea un banco intervenido. Es que se da una serie de circunstancias. Aunque tú no un conozcas el consejero, procedimiento vamos a ver, fiscal. un consejero, una de sus funciones importantes, además de orientar la política de la empresa, y tal, es fiscalizar la labor del equipo directivo. Entonces, que una persona del equipo directivo, o dos, siendo el presidente, el director financiero, te dé fuera del circuito habitual de pago en una serie de dietas o como paguen a ese consejero, una tarjeta que al final es dinero, de una forma que no queda claro si es para gastos personales o profesionales. Yo creo que si todo, unos cuantos, si lo han utilizado para gastos personales, sabían que había gastos personales. Incluso los profesionales, todos sabemos que tenemos que guardar los recibos, simplemente para que lo guarde la empresa y a nivel fiscal, si hay una inspección fiscal, se vea la procedencia de ese gasto, cómo ha sido. Entonces, está claro que la sensación que eso da, y por eso lo que da un poco más de vergüenza, es que parece que lo que quieres es apaciguar al consejero que tiene que fiscalizar tu labor. O sea, la labor de consejero es una labor importante. Yo creo que eso de darme una tarjeta Antes en la que no queda claro y tal, con independencia de luego cómo la tributes, que yo creo que es difícil no pensar si gastos personales, que no es una retribución, que eso va en tu IRPF Para y el mí pero bueno, Es pero no. una vergüenza, Javier, porque muchos han dicho que no era un gasto personal, sino que eran gastos de representación. Entonces a mí me parece una vergüenza que gente que además Ramón y yo conocemos, esos gastos de representación los utilice para comprarle ropa interior a su mujer o para comprarse un pijama. O sea, a mí eso me parece de verdad, y mira que no es dinero, que es algo estúpido, pero No, es el concepto. ¿No os dais cuenta que desenfocamos? O sea, no es el problema de que, como decía mi decano, o sea, no es el problema de que el consejero sepa o no fiscalidad o cómo tributa lo que le están dando. El problema es que la organización Caja Madrid, los directivos que manejan el tema económico y fiscal, tienen establecida una función de paniaguaos, de gente contenta, a la que se le evita la tributación. O sea, ya me da igual que el sujeto, el consejero que lleva la tarjeta, sepa, sea Está economista, comprando sea abogado, voluntades, está sino comprando- que depende hay de- una organización, es que perdóname, yo soy- criminal arriba, que ha dicho, ¿cómo lo vamos a tener contentos a este personal? claro, y le yo vamos soy a hacer el- creer yo soy que no el tributan. fiscalizado ¿Quién es el por responsable Consejo de eso? Administración, yo como directivo soy el fiscalizado y por voluntad ¿quién es el propia yo responsable, controlo Javier? esa tarjeta, yo la puedo retirar. Pero Javier, ¿quién es el responsable? Es ¿El presidente una del Consejo de situación Administración? estéticamente muy ¿El Consejo de complicada. Administración? Es una Y vergüenza. perdón, y el Banco de España nunca intervino y Hacienda nunca intervino, porque si tú, como directivo, te pasas 4 años tirando de tarjeta y no tributas, querido, Diego, es tú una no vergüenza. llegas a los 4 años. Es una vergüenza que además se rían del ciudadano, porque ayer el señor Arturo Fernández de los restaurantes de Madrid, que diga que él gastaba en sus restaurantes porque eran más baratos. Mira, encima riéndose de la gente. O sea, es que eso yo no lo entiendo. Perdona, no lo entiendo, de verdad. Perdona, habéis preguntado antes, o Antonio nos preguntó por el fraude fiscal, porque mientras esté un pullón en la calle, yo me entra la risa y ves que otros están en la cárcel, pero si cualquiera de nosotros cometemos un error de este tipo de 100.000 euros, terminamos en prisión. O sea entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la igualdad. Pero bueno, la sociedad, yo creo que estemos hablando de esto
y que la gente... Bueno, es que la a sociedad mí me da se vergüenza, está pero moviendo en ese es muy sentido, los poderes, todo tipo de poderes se están moviendo, porque si no, no estarían ahí. O sea, yo creo que regenerar. Era peor cuando Hay que en otros regenerar momentos mucho. de la historia se ha tapado y no ha habido. Ahora están ahí, está pasando esta serie de cosas, la gente no está dispuesta a aceptarla, no lo acepta, los tribunales parece que tampoco lo aceptan o hacen bastante, a lo mejor con pocos medios, a lo mejor en unos momentos mejor y en otros peor, pero sí que está. Yo creo que no es cierto que no pase nada, o sea, y de hecho está pasando, ¿no? Nos estamos enterando porque está pasando y eso es bueno. Y la sociedad, yo creo que en general pedirá responsabilidades. Yo creo que se pedirán responsabilidades en su momento, que hay seguro. No tan rápido como decíamos, como debía de ser, pues la justicia debe de aumentar, debe de ser muchísimo más ágil, mucho más veloz. Independiente, Ramón. Sí, bueno, El ya problema, es un problema orgánico ya de legislación. Ramón, para terminar ya, a pesar de todo esto que estamos comentando últimamente, nos quedamos con la percepción positiva de los economistas que decía al principio. Por supuesto. Yo creo que además de todo esto, lo que tenemos que transmitir es que el mundo empresarial percibe un estado de ánimo totalmente distinto, y no hablo ya del 2008 y el 2009, yo creo que compartimos todo de hace 6-7 meses. El último semestre del 2014 había más ánimo, evidentemente no el que todos quisiéramos, no el que todos queremos y pensamos que es razonable o adecuado para crear puestos de trabajo, pero sí yo creo que se ha entrado en una buena senda, efectivamente con unos costos altísimos, sobre todo el del desempleo, ha sido el mayor costo que hemos tenido, pero que poco a poco, que seguro que iremos avanzando y esto irá muchísimo mejor. Quizá lo que se echa de menos es que no vamos a salir a la velocidad que entramos, pero bueno, ya sabemos que es difícil porque hay un modelo de crecimiento que nunca volverá a estar, pero vamos, no pasa en esta crisis, pasa en todas las crisis y pasa en todas las sendas de crecimiento, nunca vuelven a ser las que son, eso la historia ya nos lo ha enseñado, ¿no? Será mejor, peor, será solamente distinta, pero seguro que saldremos adelante. Y desde luego es muy importante lo que ha apuntado Gonzalo, y la formación es muy importante porque la economía, el crecimiento actualmente no va por la aplicación de mano de obra, desgraciadamente, y había un juez de Granada, de menores, Sí, famoso, ¿no? que es muy famoso y tal, y decía que la crisis había hecho un gran favor a la juventud, y era que tuvieran que volver a estudiar, ¿no? Porque el gran problema de la juventud es que había salido de estudiar muy rápido, ¿no? Pero bien, yo creo que nos tenemos que quedar con el mensaje de que estamos mejor. La perspectiva, por lo menos la previsión, la expectativa que tienen los economistas es de que vamos a mejor y que desde luego estamos muy lentos, que somos muy lentos, pero vamos a mejor. Muchas gracias, Ramón Madrid, Diego de la Cotera, Javier Navarro y Gonzalo Condosel por haber estado con nosotros y todos ustedes por seguirnos. El próximo jueves estaremos de nuevo aquí con otro tema de actualidad. Buenas noches, gracias.